pues las fiestas tradicionales eran eso, y era cordero asado en el horno, el mismo asado, el marrano, que eso hacían la mistela y toda esa historia. Los San Juanes eran únicos y fiestas de 8 días en esta región. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Sociocultores. Un lugar donde vamos a platicar sobre cultura, memoria y saberes, descubriendo esas raíces que marcan el territorio, de la mano de historias que muchas veces se pierden porque nunca son contadas. Entonces, sociocultores, vamos a empezar este viaje. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas como @sociocultores. Saberes y sabores del desierto. En este episodio hablaremos sobre esa gastronomía tradicional del desierto de la Tatacoa y el municipio de Villavieja. La gastronomía tradicional del desierto de la Tatacoa está influenciada por una cultura de la colonización y esa cultura campesina propia, por lo que buscaremos principalmente conocer toda la riqueza de la cocina local, donde nos vamos a sumergir también por los insumos que utilizan, técnicas y otras influencias gastronómicas que podamos encontrar. Para esto vamos a charlar un rato con Moisés. Este es un hombre grande y de pelo negro que es nativo allá del municipio de Villavieja. Proviene de una familia que ha vivido y trabajado en el desierto de la Tatacoa durante toda su vida. Moisés nació en Villavieja, que es un municipio del departamento del Huila, y desde muy pequeño ha estado en contacto con la gastronomía tradicional del desierto. Se podría decir que Moisés es un chef, quien ha estado apasionado por la gastronomía tradicional del desierto y ha dedicado gran parte de su vida a este rescate de saberes y sabores de la cocina de los habitantes de allá del desierto, y de esta misma manera también a innovar con estas mismas recetas. Moisés es un conocedor de las técnicas culinarias tradicionales del desierto. Es un experto en realidad en el uso de los ingredientes locales y en la elaboración de platos típicos que él nos contará más adelante, viendo también cómo se han creado nuevos platos que combinan sabores tradicionales con ingredientes y técnicas más modernas. Para esto fuimos a visitarlo a su restaurante en medio del desierto de la Tatacoa, un lugar acogedor y muy agradable, donde el viento es un visitante permanente, moviendo botellas y árboles que sonaban de fondo mientras hablábamos con él. Mi nombre es Moisés Cleves Castañeda. Soy el propietario de este sitio, Noches de Saturno. Yo siempre me manifiestan porque es Saturno y me gusta contar como la anécdota del por qué el nombre. En una visita al observatorio con el profesor Javier Fernando Rúa hablábamos de los astros y se dijo que Saturno era el planeta que más dura durante el año, entre 8 y 9 meses. Es el único que tiene esa virtud, y más en la línea que estamos longitudinal del desierto. Entonces de ahí nació el nombre de dejarlo Noche de Saturno, porque referente al tiempo que dura anualmente el planeta sobre la Tierra. Para mí hubo algo de ventaja, yo creo que con respecto a algo otros que hacemos turismo y brindamos servicios de restaurante en este sitio, en este destino. Mis abuelos paternos y maternas, mis padres nacieron en el desierto. Entonces, pues obviamente, desde muy niño, de que uno tiene el uso de razón, ha compartido todas las vivencias como del paisaje, y igualmente la gastronomía y las comidas que preparaban nuestros viejos. El desierto siempre ha tenido muchas cabras. El papá de mi abuela llegó a tener 3.000, 4.000 animales, entre cabras y ovejas, a inicio por ahí 1910, 1920. No había comercialización, entonces esto era totalmente la reproducción. Pelaban 3, 4 animales por semana. El día lunes uno, el día miércoles otro, el jueves otro y el sábado uno pequeño. Y solo se comía carne de res los domingos. El cordero, el chivo ha sido totalmente acá. Hoy está en una escala menor, pero todavía usted encuentra mucho. Y ese ha sido un plato fuerte. Con ellos también, pues las fiestas tradicionales eran eso, y era cordero asado en el horno, el mismo asado, el marrano, que eso hacían la mistela y toda esa historia.
historia los San Juanes eran únicos y fiestas de 8 días en esta región. Habían cualquier cantidad de músicos, porque esta hereda o esta región tenía mucho músico de cuerda. 4 o 5 grupos para tocar una noche y se amanecían tomando y tocando y bailando. Hoy en día ya no los tenemos, esa parte sí está, que es un punto de la cultura que se debe rescatar. Y a la fecha nos queda el legado del cordero. El cordero lo podemos hacer en 3 presentaciones normalmente que está. El chivo se utiliza cuando está muy joven, pero entonces viene también la leche cabra, que unos primos que estamos aquí cerca, que en el Rincón del Cabrito y otros, ellos sacan los productos lácteos de la leche cabra. Cocadas, leche asada, panelitas, bueno, una cantidad de productos que están haciendo en base a la leche cabra. Entonces se está utilizando en ello. El cordero, le decía anteriormente, lo estamos haciendo en 3 presentaciones. Se hace el cordero estofado. Yo me he destacado por el cordero estofado y por una sola razón también tengo que decirla, porque también se prepara asado, pero el cordero no es de tanta carne, es de bastante hueso. Entonces, no es servir a la mesa o al plato una cantidad de hueso. Es un plato que se le pone valor. Si viene un grupo y me dice que lo quiere asado, yo le digo, vale X o Y precio y de ahí determinamos. Pero mi plato es el estofado, que solamente de hueso lleva las costillas, que una costillita cualquiera la quiere tener en la mano. Entonces, el cordero estofado es guisado como si fuera sudado, lleva su hierba, lleva sus secreticos de cómo prepararse. Igualmente, la pipitoria pues antes se hacía con las vísceras blancas y rojas, ahorita nosotros estamos haciendo solo la víscera roja porque la víscera blanca también a veces tiene un sabor que no es el más agradable, porque anteriormente era el guiso de las vísceras blancas muy rico, nosotros lo comemos y lo hacemos más casero que para negocio. Entonces en ese orden de ideas es el plato fuerte, la gente que el pescado, que la gallina, que todo, porque vienen de todo. Nosotros tenemos mucha visita de extranjeros. De la pandemia pasaban hasta 200 extranjeros por un sitio de estos, 250. Hoy en día minimizado. Tengo un gran potencial de extranjeros que son los franceses. Alguien que se fue agradecido de Saturno o bien atendido de Saturno creó una página que dice Suramérica, está Colombia, muestra 5 destinos de Colombia, entre ellos Caños Cristales, eje cafetero de las ciudades Medellín y entre otras Tatacoa, y cuando dice Tatacoa sale Noche de Saturno. Entonces ese ha sido un éxito para mí. Y otro en holandés. Ellos mismos se le hacen su trabajo. Entonces para mí ha sido muy importante eso. Aquí usted casi encuentra la mayor parte francesa. Esos animales son como las palomas. Si no hay consumo se reproducen y se crecen. Y obviamente es eso. Y al no haber comercialización, entonces ¿qué se vende? Entonces se siguen reproduciendo y se siguen teniendo. Y este espacio, pues no había limitantes, porque es que si hacemos historia de las terratenientes, esto era de los padres jesuitas, desde aquí de parte de Tolima hasta la Arandia, Caquetá. Entonces ellos eran los dueños y amos, pero la historia dice que a ellos los derrotaron al final de 1800 y los primeros 10 años de 1900. Entonces ya llegaron nuevos terratenientes aquí a la región y ya se hicieron los hatos. Entonces una sola finca, 2, 3 familias fueron los que quedaron con ellos. Pues hoy en día ya es esta historia. Y había el desierto. Bueno, yo les estaba explicando que había 3, pero solo les he mencionado uno, ¿cierto? Y su preparación. También está el cordero asado en el horno, que es un plato muy rico. Por ejemplo, la leche cabra o la carne de la cabra. Aquí hay mucha planta medicinal, que es la que ella consume. El pelá fue el primer antibiótico sobre la tierra, que era extraído y llevado, que curaba meningitis y toda esa fiebre es altísima. Y usted tiene un niño y nomás con la pura corteza y le da agüita, eso tiene. Y esa es la que consume más la chiva. Y el cordero, pues obviamente él es más de hojitas y hierbas. El cordero asado, pues es el cordero al horno. Y el otro que ya habíamos implementado era la lechón ovejo. Hacemos de más que todo el cordero, se pueden los dos en general y se hace una lechón ovejo, sino que no se hace en la piel. Yo fui uno de los que implementé eso y lo hice. Esos cursos yo los dicté en el SENA para que se creciera. En eso sí, sin egoísmo, ojalá todo el mundo lo implemente. Se coge, se degüesa totalmente el animal, se deja la funda de la carne, pero entonces hay que agregarles más carne. Tendríamos que pelar otro adicional para hacerlo solo de carne de cordero, entonces se le implementa cerdo y pechugas de pollo. Y si lo quieres solo de cordero, pues ahí sí se le adiciona más carne de cordero. Pero es un plato supremamente rico, un plato muy especial. Yo a veces hay gente que se lo hago, ya no lo hago, porque pues ya con el tiempo uno también el horno pero sí de vez en cuando
Por muchas razones uno lo está haciendo. Hizo un plato que es para toda mesa y para cualquier ocasión, que es lo mejor que sea, porque no es un plato popular, es un plato que es típico y único de esta región. Sí, en algún momento yo fui como el gestor de crear ese plato y se vendía mucho, demasiado. Todo el mundo quería preparar y que le preparara. Claro, era un abrebocas a una invitación y a un evento. Eso hacía. Que se haya perdido, se han perdido muchos, porque hay muchas, por ejemplo, en platos, hablemos de los asados. Los asados era el insulso, que es del maíz, el envuelto de maduro, que es del plátano, del mismo popoche que se cultivaba, la batata, que ya no se encuentra, son muy poquitos los que están. Entonces es un plato que se decoraba con ellos, pero la base de eso es también la arepa. Le decían arepa engrudada, arepa golopeada. Es una arepa que tienen que moler 2 o 3 veces el maíz, y eso es una ternura. Pero eso, las que sabían hacer ya no existe. Se fue acabando mucho esa parte. Le hacen la arepita normal, que sí se la hace y esa no puede faltar, pero que de pronto de aquella tradición se ha acabado mucho. Esa es la arepita también, la oreja de perro, es la arepa tierna, que le decían arepa engrudada, la oreja de perro. Era la arepa delgadita, que eso era la textura que era especial y está. Hoy en día utilizan mucho las masas, lo que pasa es que es un proceso, que es el maíz. Entonces ahí es donde yo creo que ya está, nadie quiere coger un molino, nadie quiere coger ese tipo, tiene que engrudar, durar un rato ahí en el fogón y mezcle hasta que dé el punto. Entonces, toda esa parte también ha sido como la que ya no queremos implementar. ¿Qué pienso yo? En todas las regiones, en todas las identidades se pierde. Se pierden por el modernismo mismo y lo que facilita los nuevos productos, que imitan hacer lo mismo, pero nunca llegan a ser en su totalidad lo que era. Por ejemplo, aquí todo el mundo usaba, había mucho plátano, lo mismo. Resulta que aquí el plátano llegó en 1940 o 1950. Antes la gente solo era el popoche, el rocio común, la yuca, el maíz. Ellos vivían un ciclo donde se comía, y eran 5 comidas al día, no eran 4. Pero la gente se iba a trabajar de aquí a 2 horas, entonces tendría que llevar su comida. Y las abuelas tendrían que pararse 3 de la mañana para poder que el señor saliera a las 5 y llevara a su gato o su comestible. Ellos sembraban caña, producían la panela, producían su aguardiente para la fiesta. Con el popoche hacían sus envueltos de maduro y con el maíz hacían sus insulsos y arepas. Entonces estaba toda una cadena de productos que la hacían. Y del maíz lo hacían en diferentes comidas: guarrús, mote, cuchuco, arepas de maíz pelado, que es el arepemute, y una cantidad de ramificación del mismo maíz, que también acá ya se está perdiendo muy poco lo que hacen ciertos productos de eso. La arepa de mute es una arepa muy agradable. Esa la pelan con ceniza. El maíz lo cogen en Castilla, que es el que viene con cáscara. Entonces le echan para tantas libras, tantos vasados de ceniza, hasta que descascara. Ahí está el sabor de la arepa. Y un sabor totalmente que es único, porque le da la ceniza y obviamente el maíz en su proceso. El nivel freático del desierto era muy bueno. Por todo el agua había nacimientos. Y no eran grandes parcelas, y no había alambre púa. Ellos encerraban 1/4 de hectárea y hasta menos, y cogían el agua del yacimiento y la llevaban para producir el riego, y lo encerraban en puro espino para que no se entraran las cabras a dañarlo. Y esa era la famosa chambas, donde hacían ese encierro de esa forma. Con mi mamá para un diciembre había algún evento que celebrar. Entonces dijimos que ya se venían rondeando de que se hacían los rellenos, ¿cierto? Los que lo utilizaban, y con ella hicimos el primer experimento. Yo creo que eso hace unos 40 años y eso fue espectacular, eso fue único. Y de ahí sí arrancó el proceso, era tomar las mismas carnes o las condiciones de una lechona y llevarla allí, sabiendo de que pronto había menos cantidad de carne porque uno lo iba a hacer dentro de la carne. Pues es que anteriormente alguien los hacía, pero era en el cuero del ovejo. Entonces lo raspaban y entonces yo les decía que comer eso era comerse un muñeco de peluche, eso quedaba ahí con pelos y con cosas. Entonces ya nosotros no lo hicimos ahí, sino que lo hicimos en la funda de carne, que era diferente, deshuesar al animal y crear el cuero propio en carne. Entonces usted iba a hacer, era algo fascinante, y eso pegó supremamente bien.
Lástima que no hubieran sus asesores que se dedicaran a hacerlo, ¿cierto? Porque eso tiene mucha salida. Usted un plato de esto lo puede vender 30.000 pesos y nadie lo puede decir que no. Si un plato de lechona vale 10 o vale 15, ese puede costar el doble. Porque de hecho, por grande que sea el animal, usted le puede sacar hasta 60 platos, 50 platos, no puede ser más. Es que aquí se le saque la carne. Usted a un pollo le quita el cuero y saca la carne. Aquí el cuero no se utiliza, entonces llama a utilizar la carne. Hace 5 años, hace ya para 8 años, la gobernación del Huila recibimos y con el SENA se hizo un curso de gastronomía. Nos enseñaron muchas cosas que fueron tan vitales. Cómo preparábamos comidas locales y comida extranjera. Cómo se preparaban una de tantas vinagretas con frutas y cosas que ayudaban mucho al mismo desarrollo restaurantero de Tatacoa. Y con ellos, pues la gobernación hizo un concurso. Fui ganador con la lechona oveja. Es algo que no se sale porque está utilizando el mismo producto local y lo lleva a hacerlo en una cima diferente a tantos productos, porque pues se hicieron muchos productos de la región. Se hicieron bizcochos, se hicieron corderos en distintas presentaciones. De hecho, la finalidad fue eso. Y fue muy bueno porque se puede rescatar de que la gente realmente entienda que tenemos todo por delante para hacer. Pues hay un muchacho que él empezó a hacer lechonas. Yo fui y hice con él uno para que no se perdiera. Y él los está haciendo. A ninguno cuando dicté los cursos del SENA, obviamente, nunca le niego nada. O sea, todo el mundo va a aprender lo que yo supe o lo que yo sé hacer. Entonces el muchacho los está haciendo. En este momento donde está, aquí mismo hay una tía que a veces los hace, que también vive aquí en el desierto. Entonces, para que no se pierda el legado, ¿no? Y es algo que ayuda mucho a que tomemos la diferencia. Todo el mundo viene buscando como tal el cordero. Pollo, res y eso lo encontramos en la ciudad y todo eso. Pero pues también hay diferentes... Si una agencia nos trae, ellos no los va a sacar de pollo, cerdo y res porque el plato puede ser que se ofrece más cómodamente, económicamente. Pero entonces, por ejemplo, nosotros aquí le ofrecemos el adicional. Si la agencia le paga 20.000 pesos el plato, nosotros le adicionamos los 10.000 y la gente va a comer el cordero o va a comerse una mojarra, que también la ofrecemos y para ellos está. Los potenciales de turismo nacionales aquí son Bogotá, Medellín, Cali. No, nos identifica mucho el Huila porque el Huila es uno de los mayores productores de tilapia roja, que es la misma mojarra roja que nosotros. Yo aquí la vendo entre 500 y 600 gramos, o sea, es algo que la gente se lo paga y se lo come con gusto por el tamaño. Le puede costar a usted un peso más, pero tiene que ser de escogidita. Entonces eso hace que también el plato sea agradable. Esa mojarra sale del río Magdalena y sale de la represa donde están los criaderos. Moisés nos cuenta también de cómo es la relación que tiene él con el río Magdalena, cómo también es la forma de relacionarse a nivel comercial con los pescadores de este río Magdalena. Del río Magdalena es más que todo el que yo consumo. Nosotros solo aquí vendemos como pescado mojarra. En Semana Santa implementamos de pronto otro tipo de pescado, pero para mí las cuchas del río Magdalena y esas sí las consumimos muy bien, que los capaces, que ciertos tal, eso es algo que, o sea, lo come uno con mucha confianza. Los pescadores, ¿qué hacen? Ellos cogen una gama en una noche, una pesca que viene de todo. La noche le fue bien y sacaron capaces, pues nos venden capaces. O si no, van y los comercializan a Neiva allá en el río Malecón, porque pues ellos ya, si hay 5 o 10 bocachicos, allá hay para todo el cliente. Entra aquí, nosotros les compramos ciertos productos del mismo pescado, ciertos tipos de pescado y se quedan con el otro. Entonces esa es la razón, pero de todas maneras en Villavieja hay pescado todos los días. El fuerte son los capaces, peje. El peje es muy sacado, pero el peje es como en tiempo de lluvia, que el río se pone bastante barroso, ese pescado sale mucho. Pero no, lo pueden coger en cualquier tipo, porque él mantiene mucho en los peñones, entonces ahí le ponen los anzuelos y ahí los cazan. La cucha igualmente, tiene su temporada y tiene su hora de pescar. Son como los 4 más visibles. El capaz, el bocachico, las cuchas en su ramificación, el peje, patalón. Sí, ahí hay varios tipos de pescado. Cuando usted le hablan de cordero estofado, todo el mundo está identificando con Totacoa
o con esta parte de Santander. Entonces, pero es que esto no es pipitoria, señor, usted está en Tatacoa. Esta es la pipitoria de Tatacoa y este es el estofado de Tatacoa. El año pasado pude ir a Santander y probé. La pipitoria de ellos es un arroz blanco que lo mezclan con carne y cebolla o cilantro, no sé. Mientras el de nosotros es muy diferente. Nosotros era como si fuera un guiso de tamal, pero con la víscera del cordero, totalmente, señora. Entonces usted está en otra región que de pronto tiene el mismo nombre. La pipitoria de acá lleva arroz, alberja, la víscera roja picada y ya todos los ingredientes que más se le aplica. Pero esa es como la base. Si usted la quiere, hay gente que de pronto utilizaba la sangre, pero la sangre finalmente da un sabor que no es el mejor. El estofado tiene, anteriormente la gente le decía hagamos un sudado, entonces ya él se va a cocinar en cerveza y se le echa tomillo y laurel. Aparte de hacer un sudado, que usted un sudado lleva y va todo rallado, tomate, cabezona, porque él es muy natural, en su forma es muy natural. Y usted puede tener un plato y lo guarda y eso no lo puede llevar y no pasa nada. Hagamos 5 libras de cordero estofado. Para 5 libras le podemos estar aplicando 2 cervezas, media libra de tomate, media libra de cabezona rallada, unos 3 dientes de ajo grandes. Muchas veces por el cordero le aplicamos. Las Maggi no están dentro de tantos productos, pero si usted quiere para que no quita, aplica 2 pastas de Maggi, un poquito de salsa negra y pare de contar. Tomillo y laurel. Y a la pitadora o a la olla, dependiendo de si el cordero es un cordero bien joven o un cordero adulto, que ahí dura el tiempo de estar. Pero es algo, un poquito de color para que la carne quede. Y ya, usted se va a comer. Y si lo quiere bien natural, solo hágalo como sudar usted una carne cualquiera y échele las hierbitas. No le aplique la cerveza. Y también le queda espectacular el plato. Yo tengo una anécdota con un señor que él decía, a mí me los han regalado y lo he venido a comprar. Pero yo voy y eso me sabe a todo ovejo. Y yo vengo acá y como y acá no me sabe. Dígame usted cuál es el secreto, Moisés. Le dije, porque es que el cordero desde el momento que usted lo pela, está quedando el sabor. El cordero tiene, que le llamamos almizcles, pero son las mismas hormonas que ellos tienen, que hay que quitárselas. Van en las piernas y van en las paletas. Entonces usted las saca y eso son las glándulas que las quita porque eso también le da sabor a cocinarlo. Le dije, al pelar el animal, la gente coge la piel y toca la carne. Entonces usted va penetrándole el sabor a la carne. Entonces desde ahí inicia también el proceso de usted ofrecer un plato que no sepa a chivo, no sepa a ovejo. Y parece bobadita, pero tiene mucho que ver. Entonces son como los afines de cómo desde dónde arranco con el producto. En el SENA yo hice básicamente cocina criolla. ¿Qué le dice a uno? Los condimentos. La comida no necesita condimentos, eso es mentira. Y aquí como condimento nosotros utilizamos color, que no es el sabor. Salsas negras que ellas ayudan porque dilatan las carnes, pero no es algo que esté como las salsinas, como los cominos, como toda esta parte que no nos da realmente intestinalmente. Tratamos de utilizar menos el pimentón. El pimentón es un ají que es muy duro para las gastritis, que es muy duro para el organismo, para la parte abdominal. Entonces hemos ido eliminando. En cocina criolla le dicen a usted cuál es lo básico de un asado. Cebolla, ajo y la salsita que usted utilice. Y eso va a quedar espectacular. Que ya me hice un asado, me hice una lechona. Yo hago la lechona también de cerdo. Y no le eché hierba. Faltaron las hierbas. Pero de igual manera no le sintió. Va más como en el oído. Porque no se extrañó ese producto. Entonces yo también me hice un curso de porcionador y cortador de carne y de poste. Entonces yo estaba muy relacionado. Hice un curso de embutidos. Moisés nos cuenta un poco de cómo fue la época de pandemia, cómo fueron las dinámicas a nivel turística y cómo estaba organizado su restaurante en ese momento. En pandemia me puse a hacer chorizos de cabra, de ovejo. Eso era totalmente vendible. Y utilizábamos el tiempo. Todo el mundo estaba encerrado, pero comía. Y hacíamos cada 15 días un cordero relleno. Eso no era sino publicar lo que ahí estaba. Y eso uno lleva grande. Y uno dice, mira, aquí está. Uno que piensa que el día que no esté aquí va a otro lado y va a hacer su plato y va a ser su fuerte. Con mucha motivación. Va a ofrecer algo que no está
en la gastronomía de muchas regiones o de muchas ciudades o muchos pueblos. Entonces eso, sé que tenemos una ventaja más de vida. Con tanto tiempo, aquí duramos 7 meses cerrado y esto estaba así organizado, que si llegaba estábamos listos para preparar al otro día, para iniciar. Pero yo arranqué como 15 días más de cuando se dio la orden. Porque si también fue cierto, yo me gané como el mejor sitio que estaba organizado con todas las exigencias que hacían de ley. Siempre me ha gustado como estar ahí en ese momento. Entonces eso fue importante. Entonces ya con los hijos también desocupados y todos nos pusimos a hacerlo. Y eso fue totalmente muy bueno. Un amigo de Neiva me dijo, Moisés, hágame 60 platos de estofado. Y me los trae y yo ya aquí los tengo vendidos. Yo fui y se lo entregué a él y él no sé cuánto se ganaba, pero ya. Entonces ya eso yo lo hice aquí en Villavieja. Entonces montábamos, tenemos relleno de cordero el sábado a las 11 de la mañana y eso era el pedido. No, es que cuando llegamos allá ya no era y no entregarlo. Entonces eso fue como algo bueno. Entonces los chorizos también, pero entonces los chorizos sí salían más costosos. Porque pues como vuelvo y le digo, el cordero no es de tanta carne, y entonces eso, y para hacer calidad pues toca hacer cosas. Moisés nos cuenta un poco de esas innovaciones gastronómicas que han habido en el desierto de la Tatacoa. El chorizo, para que no encontraran cerdo, entonces uno mojaba la carne del cordero en grasa de marrano. Entonces ya él iba, para embutir había que echarle para que él se pudiera resbalar en la tripa y también tomar un sabor. Pero entonces ya no era conseguir el pedazo de tocino ahí, sino la grasa como tal. La víscera del cordero, la tripa del cordero es muy débil. No tiene el mismo tejido que tiene el cerdo o la de res. Y le voy a decir, usted coge un intestino de la res y lo raspa con una cuchara y queda transparente. La infla, la seca a mediodía y ya quedó lista para chorizo. Igual el marrano. Pero hay que hacerle ese proceso. Muy rudimentario. La gobernación del Huila, después de esa capacitación de 360 horas en gastronomía, que vimos tantas cosas y pudimos llevarnos, hizo un concurso finalmente en base del cordero aquí y lo realizamos aquí. Entonces venía presentaciones de todos lados. Estofado de tal restaurante, asado a la brasa, asado en el horno. Y pues yo me aparecí con un cordero estofado, con un cordero relleno, la lechonové. No, pues ese pegó duro y pues me dieron el premio. Pues era hacer un plato no tan común, ¿no es cierto? Y otra presentación más, que nos salimos del estofado y el asado. Entonces ya implementamos la lechón ovejo. Y lechón ovejo, pues uno dice relleno de ovejo, pero entonces le pusieron lechón ovejo para que la gente tenga en cuenta qué similitud tiene. Yo le he dicho que aquí hay barriguitas de todo el mundo, entonces cada una come de diferente forma. Yo fui primero que implementé las vegetarianas. El extranjero es de mucho vegetal. Es más duro manejar el vegano. El vegetariano todavía tiene más consideración. Entonces ellos se salen del huevo. Todo el mundo le ofrecía huevo porque qué más y la ensaladita. Entonces me conecté con un restaurante vegetariano en Neiva y fui y comí. De hecho, como muchas veces allá probando platos. Y entonces yo les compro los productos para asimilar la proteína en carnes vegetarianas. Entonces, que las hamburguesas, que los chorizos, que el jamón, representaciones en tipo de pescado, pero todo a base de verduras y quigua. Entonces, yo estoy, a toda hora lo encuentra. Entonces, al desayuno le damos una presentación, al almuerzo otra y a la cena otra. Entonces, la gente se va que sí encuentra la comida de ellos, que ya la fruta y que ya las ensaladas. Entonces, una ensalada verde, a la comida una ensalada con frutas. Y el extranjero le gusta mucho la pechuga. El que no es vegetariano come mucha pechuga y más cerdo que res. El pernil de pollo les gusta mucho. Nosotros se los hemos freído y ellos también comen mojarra. Y la comida típica, se come en un plato, probarlo. Hay algunos que se quedan pidiendo otro día, pero ya ellos probaron y ya hasta ahí fue. Eso ha sido como el comportamiento de ellos en lo que uno ha manejado. Y como vuelvo y le digo, todo el mundo viene buscando cordero. A uno nos dicen, ¿por qué ha minimizado el consumo de cordero? Todos los negocios que tenemos alojamientos más grandes los toman las agencias. Entonces ellos ya no brindan eso. Pero si usted se fue, por ejemplo, decir algo, un festivo sin agencia, usted triplica la venta del cordero y mojarra, porque el que viene quiere probar ese plato. Y más sin embargo, el de la agencia, pues ellos pagan el adicional y se prueban su cordero.
y a veces los 2 almuerzos que están en el fin de semana lo toman con cordero. Bueno, primero uno tiene empleados que vienen de otro restaurante, de otro sitio. Entonces yo le digo, hagan los frijoles como ustedes lo saben hacer, hagan el arroz como ustedes lo saben hacer, pero el estofado y la pipitoria se hace como se hacen en Saturno. Eso es propio. Ni me le quiten ni me le pongan. Porque lo bonito es que venga un cliente y diga, venga, yo estuve aquí hace 5 años y probé el plato y está igual de rico. Pero hay que conservar eso. Ese sancocho único. Ese sancocho lleva el huesito del cordero y que no le puede faltar la mazorca, que no le puede faltar la uyama, que no le puede faltar la racacha, que ese es el componente. Y sea para 1, para 10 o para 50 tiene que llevar lo mismo. Entonces, ahí es el éxito de conservar la gastronomía. Después de la pandemia yo critico mucho a muchos restaurantes y lo he visto. Y de pronto en la región fue lo que más yo les decía. Pónganle precio al plato, pero no lo desmejoren. ¿Qué es lo que ha pasado? Le ponen valor, cambian la vajilla por uno más pequeño y usted va y ya no encuentra el plato que usted tenía. Y ahí es el error. Póngale precio. Yo sé que todo está caro, todo el mundo piensa que así debe de ser porque no podemos quedarnos en ello, pero usted no cambie los valores con el cual se prepara. Bueno, aquí hay un señor, se llama Rafael Márquez, vive más arriba. Él hizo un intercambio con los guayú. Él se fue para allá unos días y él saca productos de dulces, más que todo son dulces, comida no, comestibles en dulce. Saca las morenitas, que es parecida a la papaya melada que se hace. El cardo más que se deja manejar es el cabecerrey, que es el redondo espinoso, que es muy pulpo. Él hace de ese varios productos. Hace un vino, saca de la pitaya del cardo, también saca un vino. Yo le conozco por ahí como unas 10 presentaciones de productos. Pero sí se volvieron muy representativos, porque son únicos, igual manera. Yo recuerdo que cuando el viceministerio hizo unas posadas y yo las representé, yo siempre les llevaba achiras y dulces de carne. Entonces ya me tenían en la óptica, porque pues es algo que es de nosotros y que no los encuentran en el comercio. Tuvo muchos problemas porque él los tuvo que hacer de forma artesanal y comercializarlo como tal. La CAN también les puso problemas por la misma. Entonces ya él creó sus cultivos y en zonas que no estaban dentro del distrito integral, porque pues para esto no fue creado parque, fue creada una zona de reserva como bosque seco tropical y con denominación DMRI, Distrito de Manejo Integrado, que encontraron 325 familias que vivían dentro del desierto y pues no había cómo quitarle su funcionamiento de vida o económico. Estamos en eso, en el proceso de cada quinquenio se revisa y qué se puede ir corrigiendo, porque también pues hubieron decisiones que no fueron la mejor, pero pues nosotros podemos vivir y trabajar dentro de la reserva. Entonces esa fue como la metodología de trabajo. Decían zonas tangibles, intangibles, no se pueden. ¿Qué van a hacer? Todo el mundo exige, pero todo el mundo no solucione, ¿cierto? Entonces nos compran, nos vamos, nos reubican, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué van a hacer con 300 y todo en propiedad? Tatacoa tiene algo que ha sido duro de manejar. 0,3% es público, el resto todo el desierto es privado. Y venir a usted, sobrevivir solo privado, usted, ¿a qué tal? Gente que le ha costado su finca, su parcela, su tierra, y decir, no, pues ¿ustedes qué van a hacer conmigo? Y son 150 hectáreas que tiene el municipio en este predio donde estamos, que es esta zona, no es más. Y no ha comprado una cuarta hectárea más para conservación, ni la CAN, ni el Estado, ni ninguno. Solamente son leyes que sacan de conservación, pero pues de ahí está. Entonces, de igual manera, pero sí hemos sufrido sobrevivir en ello, obviamente. Yo les digo que ya yo no vendo a Saturno, yo vendo región. Yo sí me pude esculcar muy bien dentro del turismo y la vida me lo ha brindado y ha estado. Y siempre mi tío, yo le he dicho que llevo de mis 18 años directamente en el turismo, porque esto fue un proyecto de ayuda de Dios y la familia, que sin tener un músculo financiero de nada, me dije, mi meta son 20 habitaciones y poder recesionar. Uno se imagina un bus de 40, ¿cierto? Un grupo. Y pasaron 14 años para hacer la habitación número 20 y completar el objetivo. Y están numeradas de acuerdo como se han ido construyendo. Pero es que allá está la 18 y allá está... No, así fue el orden. Le da uno a Dios gracias y la satisfacción de poder hacer ese aporte.
porque nosotros hemos luchado mucho. Yo les hacía un recuento sobre el OBOD. El OBOD fue unas iniciativas que hizo el gobierno japonés, de 17 iniciativas en Colombia que solo salieron de 230 municipios o 430 municipios, 11. Y Villavieja salió y fue un aporte grande. Un aporte grande porque cambiar a usted una familia de vocación campesina, agrícola, viviendo solo de especies menores, a llegarlas a traer al turismo, y el turismo como nos cogió es muy difícil. Entonces yo hice un trabajo comunadamente con ellos de que la gente entendiera que nos llegó un cambio de vida y un cambio socioeconómico. Obviamente iban pegaditos, que había que ofrecer servicio, que había que vender servicio, que había que cambiar tantas cosas de lo de nosotros. Nosotros teníamos que cambiar el chip, lo más del vocabulario, de recepción. Y yo les daba un ejemplo. Si nosotros nos criamos durmiendo en un cuero de chivo, en una lona algodonera o en un costal arrocero, al turista no hay que brindarles eso. Y hice una campaña diciendo: se acabaron los algodones, los colchones de algodón, se acabaron las colchonetas y pasemos realmente a un colchón. Y empezamos a mostrarles: usted en una temporada compre uno, en una temporada compre dos, en un fin de semana bueno, y hacer de que la gente cambiara. Qué cosa para dura, pero qué cosa tan significativa para el turismo. Entonces ya en ese momento un 90% todo el mundo cambió. Algo gastronómico para ofrecerle al cliente. La pepitoria, que la carne asada de cabrito, que el relleno de cabro, que por ejemplo los dulces de leche cabra, que el queso. Entonces son productos que nosotros elaboramos acá en Tatacoa para ofrecerle al visitante. Nosotros estamos ubicados acá, nuestro municipio se llama Villavieja, Huila, en la vereda El Cusco, frente al Observatorio Municipal, mano derecha. Van a encontrar lo que es platos típicos de nuestra región, como el cabrito, el asado huilense, los derivados de la leche cabra, como el queso, las panelitas, las cocadas, el arequipe, las chicharronas de cuajada, el combo. ¿Qué trae el combo? El combo trae un poco de cada degustación de productos derivados de leche cabra. El lugar es Mirador del Desierto. Esa es la parte más alta que tiene el desierto y un paisaje que reflejan colores y formaciones que tiene Tatacoa. Allá en el desierto hay un señor muy especial que puso a Colombia a comer cactus. Se hacen dulces, se hacen vinos, se hacen champús, se hacen cosas del arepo, del que es familia del nopal. Lo utilizamos mucho medicinalmente para el tema de los diabéticos, para el tema de las personas con colesterol alto. Yo lo utilizo personalmente cuando estoy en mis caminatas y se me ensola uno de mis turistas. Yo le pongo un higo de la almohada de la suegra que lo mastique, y con 3 lo levanta así de fácil, porque como tienen muchas sales y muchos minerales, entonces lo utilizan mucho. La gente aquí ya aprendió a hacer jugo de cactus, helados de cactus. Bueno, va a encontrar muchas cosas de cactus. Bueno, sociocultores, un gusto compartir este ratito con todos ustedes. Hemos recorrido un largo camino juntos, descubriendo historias que nos hacen reflexionar, emocionar y aprender. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Sociocultores es un podcast producido por Glowing Minds, bajo la asesoría de Félix Riaño. Investigación, narración y edición, Gustavo Santos Chantre y Marcela Díaz Suárez. Producción de audio, edición y música original, maestro Juan Achuri. Este episodio hace parte de la primera temporada de Sociocultores, realizada con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, como uno de los componentes del portafolio de contenidos transmedia de inmersión y promoción cultural Villavieja y el Desierto de la Tatacoa, Territorio Ancestral, el cual se encuentra completo en el Instagram @Desierto de la Tatacoa. Allí podrán conocer más de los contenidos y participantes de este proyecto para que continuemos con este viaje por el desierto.
Colombia, potencia de la vida.